Familia Ámbar, muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Expertos. El día de hoy estamos de gala porque tengo dos invitadas de lujo. Tenemos un tema muy interesante y muy fascinante. Pero antes de hablar del tema, permítanme presentarles. De mi lado derecho tengo a la licenciada Mónica García, especialista en adicciones. Y de mi lado izquierdo tengo a la licenciada Roxana Casanova, hipnoterapeuta. Y en esta ocasión, justamente por la fecha 20 de mayo, se celebra el Día del Psicólogo en México. Y qué bonita oportunidad para poder platicar y ahondar en qué es un psicólogo. ¿Por qué los psicólogos están tan llenos de mitos, ciertas creencias? Es por eso que vamos a hablar de el papel del psicólogo en la sociedad. ¿Por qué se inclinaron o cuál fue el motivo por el cual decidieron estudiar psicología? Porque hay mucho estigma o esta creencia de que pues la psicología es fácil o porque hay ciertas materias que no son matemáticas, que no son ciertas ramas un poco más prácticas. Entonces me gustaría que platicaran cuál fue el motivo por el cual se inclinaron a estudiar dicha carrera. En mi caso, la motivación con la que inicié o decidí estudiar psicología, pues créeme que no fue un referente fácil. Es decir, tu servidora inicialmente en la preparatoria, pues toma el área, no el área de sociales, déjame te digo, sino que yo decido estar en químico-biólogo. Ajá. Mis destinos o mis ideales en ese entonces, pues eran estudiar medicina. Ajá. Y tengo la mitad de la carrera trunca. Por azares del destino, no sé si recuerdan, quizás, bueno, no sé si tú lo recuerdes por tu edad, pero a México llega una mañana del 2 de octubre una de las mayores tormentas que ha afectado en la historia a México, que es el famoso huracán Stan. Ajá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo recuerdo que de repente llego ya a la universidad a continuar con las clases propias del horario y me encuentro con que en la noche, precisamente estudiando en la capital, en la noche no había parado de llover. Y pues era algo súper raro porque pues en la capital no llueve como llueve aquí. Aquí no hay ningún otro lugar en el país que llueva como Tapachula. Y se me hizo muy raro y entonces me encuentro con que está el anuncio que la universidad ahora va a servir para hacer un módulo de apoyo. Y para mi sorpresa, pues, ¿qué pasó, no? Porque pues toda la noche se estuvo lloviendo, pero qué padre, ¿no? Está lloviendo, qué bueno que está lloviendo, pero ya llevaba 2 días. Y de repente, 4 de octubre, se cierra la escuela, resulta que se caen los puentes, que hay inundaciones, que hubieron problemas incluso pues para manejar, ¿no? La captación del agua en las presas que están, ¿no? De Chicoacén y todas las presas que van hacia arriba. Y recuerdo entonces que dije, pues mi familia y que, pues, ¿qué pasó con mi familia? Los teléfonos no funcionaban, los celulares pues eran más sencillos de lo que ahora te pueden ofrecer como funciones, ¿no? En ese momento ni existía el WhatsApp. Y recuerdo que quise llamar y nada, al teléfono fijo de la casa y nada. Entonces, pues ya yo también empecé y entré en esa contingencia, pues de no saber a la familia. Y pues a grosso modo, las afectaciones de esta tormenta, pues fueron muy severas. Tanto que pues se afectaron, pues, recuerdo, fueron muchísimas muertes las que se vinieron con ese estanque, pues las autoridades nunca reconocieron, pero pues todos los que nos tocó vivir esa parte sabemos que hubieron muchas muertes, muchos daños materiales, un impacto a la costa muy fuerte de recuperarse. Y entonces cuando ya yo logro pasar aquí a mi casa, me encuentro con que las afectaciones, el negocio de mis padres con el que nos solventaban, pues también se vio sumamente devastado. Y me encuentro con que en la casa también era un espacio que estaba albergando gente. Y pues
en ese momento, una de mis mejores decisiones fue, pues no puedo continuar en estas condiciones la carrera, o al menos en ese momento no me lo permitían las condiciones. Y decido hacer una baja temporal académica y digo, bueno, vamos a ver cómo apoyo a mi familia a poder hacer un sostén económico que me permita regresar a estudiar medicina y más tranquila, ¿no? Entonces, pues que me encuentro con que una vez que ya se estabiliza acá en casa, vuelvo a ir, pues me encuentro con el sistema tan negligente de la universidad que durante muchos años estuve buscando los medios para poder regresar a la licenciatura, ¿no? Que curiosamente, o sea, mis compañeros que estaban en los otros grados me decían, es que Rox, tú sigues apareciendo, o sea, sigues apareciendo y se supone que ya está de baja, ¿no? Y sigues apareciendo y sigues apareciendo. Es más, tu servidora se graduó en listas. Sí, así estuvo, y entonces yo estuve tocando muchas puertas, muchas, porque el proceso estuvo mal. Y después de que me rindo en el sentido de que pues también recibo una amenaza por parte de una institución de que me dicen, sí, te garantizamos y puedes volver a tomar tus estudios y ya, ¿no? Se soluciona esa parte y por favor, o sea, no lo comentes. Y me encuentro con que sale una persona y me amenaza y me dice, ¿sabes qué? O le paras, o hacemos que le pares, porque ya tu caso ya está tocando muchas otras puertas que no debe haber tocado y estás generando más problemas. Me dije, un espacio que es mío y que me lo gané, porque es un gran show entrar, ¿no? a la gran demanda que hay aquí en Chiapas, en las universidades que ofrecen en ese momento, pues la carrera de medicina. Y bueno, me desanimo, doy por terminada esa decisión y no, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué otras cosas voy a acceder o voy a tomar como actividades? Recuerdo que tuve la oportunidad en ese momento de ir a trabajar a una institución de clase mundial que me permite a mí poder ahorrar lo suficiente para, ok, dije, van a ser 3, 4 años, pues que a lo mejor yo tenga aquí el contrato de trabajo, perdón, y me regreso y yo debo de terminar porque debo de terminar una licenciatura. Entonces, regreso, ya pasados esos años, regreso y me encuentro con que me percibo que estoy en depresión, ¿no? Estoy en depresión porque no logré tener esas metas, por esto, por muchas cosas. Y dentro de ese proceso, recuerdo haber tenido un diálogo sentada en una banca en el parque, afuera de una iglesia, y me cuestionaba mucho. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me has abierto las puertas? ¿Por qué está pasando esto? Y en ese momento dije, bueno, que sea tu voluntad. Pero si yo tengo otro destino, házmelo saber. Y utilízame, hazme tu herramienta, haz lo que tú quieras de mí. Pero muéstrame el camino en donde tú quieres que yo esté. Y me recuerdo que me levanté y empecé a caminar. Empecé a caminar y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde quieres que esté? Y iba caminando y dije, a ver, uno de mis mayores metas, pues yo quería estudiar pediatría o quería ser psiquiatra. Pues psicología. No estaría mal. Ay, pero ya ves, hablando de estigmas, ¿no? Dije, no, la licenciatura va a estar muy sencilla, no creo que vaya a cubrir, todavía me acuerdo, ay, no va a cubrir como que estas necesidades, esta hambre que tengo de estudio, pero dije, bueno, ¿por qué no? Anterior a esto, mi familia de origen y yo tuvimos
la experiencia de llegar a conocer una serie de grupos de coaching de vida. Y en ese momento, pues nos enganchamos todos, literal todos. Y entonces, con el paso del tiempo, yo me doy cuenta, o me hacen creer que lo que yo había experimentado ahí, pues era psicología, o que eso era terapia, y esto y el otro, y entonces yo digo, wow, o sea, deliberadamente a mí me gustaría hacer esto. Cuando ya logro trabajar y vuelvo a regresar, y digo, yo tenía una empatía para trabajar con los demás, para trabajar con el prójimo. Y entonces es cuando decido estudiar psicología. Recuerdo que cuestiono mucho la universidad, la cuestiono bastante, hago mis cálculos, hago mis costos, me va a costar tanto, puedo pagar el otro y puedo pagar 1 año y medio, ¿no? Es más, fui, lo liquidé y ya después dije, bueno, ya veo qué hago. A ver qué me invento, cómo le hago, pero yo saco la carrera porque la saco, no me puedo quedar así. Y bueno, y así inicio. Así inicio, mi principal motivación fue mi propia historia de vida. Mi propia historia de vida. Yo recuerdo mucho cuando, ya ves que una de las primeras preguntas que te hacen es que, ¿por qué decidiste estudiar psicología, no? Y así como Santiamén lo tienen que repetir todos, o sea, es así como que, maestro, no sé, no le bastó las 39 respuestas, ¿no? Que ya les dio, también quiere escuchar la mía. Y yo recuerdo que estaba así, ¿no? Estaba de, ay, por favor, que ya el maestro sea suficiente y no me pregunte, porque no quiero darle explicaciones, ¿no? Y recuerdo que ese maestro me dijo, a ver, Casanova. Y yo así, híjoles, no se le olvidó, no le bastó, ¿no? Ya. Casanova, dígame, maestro, ¿por qué psicología? Porque yo sé por ahí que usted viene de medicina y si quiere, pues mire, podemos también favorecer algunas situaciones, pues hoy el contexto es diferente, puede retomar. No. Llevé muchos años, yo ya hice las paces con esa carrera, yo ya estoy decidida que mi rumbo no era ese y que donde estoy ahora es. Y si es, se va a abrir las puertas. Y me dice, ¿y por qué? Por mi historia de vida. Y recuerdo que ese señor era un barbón, así de esas barbas cholas que llevan muchos años, ¿no? Perfilándolas y cuidándolas. Y me dice, usted es de las mías. Usted es de las mías. No se desanimen. Y yo esperaba que me dijera, contesta, ¿no? Además, y me dijo, bueno, si no tienen otra cosa más que aportar, damos por terminada la clase. Y yo, dije, ya no dije nada, nos vemos, ahí nos vamos. Y así fui avanzando. Para mí fue una gran sorpresa con la que me encontré con la carrera, porque recuerdo mucho una de las materias, epistemología. Sí. No, el examen, no. Yo soñaba esa materia así de... Dije, ni anatomía se me dificultó tanto como esta bendita materia, ¿no? Y recuerdo que fui a entregar el examen y le dije, me retracto de decir que psicología no tenía la demanda suficiente para hacerme a mí quedarme en esta cuestión de no saber cuál es esto. Y se empezó a reír, ese maestro se empezó a reír. Recuerdo que ese examen lo reprobé. Sí, lo reprobé y mi ego así de, no puede ser posible, yo epistemología, ¿cómo crees? Y esto y el otro. Y entré, y yo recuerdo mucho eso, porque entré, aún tenía resistencia y aún tenía un conflicto, que gracias a ese maestro fue así de, a ver, Casanova, ya para eso habíamos entrado 39 cristianos y de repente solamente quedamos 9, así, ¿no? Y pues, ¿qué va a pasar? No, pero mientras tanto, pues las materias de cajón, ¿no? Y recuerdo que ya en esa clase me dice Casanova, ¿qué pasa con usted? Le dije, es que sí es mucha historia, es mucho esto. Y mire, si supiera que hasta lo veo medio borroso.
Porque yo me acuerdo que la clase era de 8 a 10 de la noche y yo así de, ¿será por el sueño que ya lo veo hasta borroso? Y ya me dice, usted tiene una historia que investigar. Y hasta que usted haga las paces con su vida, usted va a entender por qué decidió estudiar psicología. Y aquí damos terminada la clase. Ay, no me gustaba que hiciera eso porque me sentía así como un programa de televisión de aquí, no, corte ya. Me acuerdo que me fui a la casa y estuve pensando en eso. Las paces conmigo misma. Pues las paces, voy a dar un salto de fe. Me voy a meter de lleno a esto. Y efectivamente, comencé a llevar un proceso psicológico también. Y pues ahí me doy cuenta que lo que aparentemente había sido terapia no era terapia. Había sido una charlatanería por todos los lados. Y habíamos sido víctimas de muchas cosas que ni siquiera cuestionamos. Pues, o sea, pues te están diciendo que es eso, ¿no? Y yo me di cuenta que no era eso, que en ningún libro de lo que estaba viendo aparecía eso. ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y cómo es que llegó a esto? Y, o sea, no hay nada. Y ahí fue donde dije, no me vuelve a pasar que alguien se aproveche de la necesidad de alguien más. Porque realmente yo en ese momento necesitaba a alguien que me diera una contención y que trascendiera esa contención y que llevara a compartirme un aprendizaje que pudiera favorecerme. Y no lo fue. Y como yo, muchas otras personas. Y entonces hago las paces, continúo el siguiente semestre, porque aparte pues no era una universidad en donde tuvieran las materias de cajón, sino que había la posibilidad de ir cargando las materias por créditos, por esto, por el otro. Entonces yo había clases en las que yo me juntaba con los de noveno y estaban en quinto piso. Me juntaba con séptimo y estaban en el segundo piso. Entonces yo salía corriendo de una clase al otro edificio y así estaba como ping pong. Y eso me favoreció y enriqueció mucho porque yo ya escuchaba a compañeros que ya estaban en un nivel más alto y otros que estaban como en séptimo y otros empezando. Y irlas cargando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que conforme avanzaba la licenciatura se iba poniendo más intensa, más demandante, y hubo un momento en el que me vi como los memes que salen en las redes sociales de cuando empiezas a estudiar psicología y eres un perrito bien bonito con todos tus colochos, y ya la mitad toda, yo me volteaba a ver y yo decía, ¿en qué momento pasé de esto a esto, no? En que mi mamá llegaba y así como rocks y de repente yo nada más veía que el plato de comida, ¿no? Y yo con unas interpretaciones, con esto, no dormía. Y dije, no, yo subestimé la carrera de licenciatura en muchos aspectos, en muchos. Cuando dejé de dormir, cuando tuve que aventarme libros enteros, cuando tuvimos que ver matemáticas, yo veía al maestro de estadística y yo decía, señor, o sea, ¿qué no se supone que aquí no íbamos a ver matemáticas? ¿Y dónde? Me acuerdo mucho porque era una persona ya adulta y me decía, Casanova, yo entiendo, créanme que te estoy dando esta clase porque es parte del programa, pero ¿saben qué? Ya investigué para qué les va a servir. Y yo recuerdo que todavía estaba ahí, ay, es que no le entiendo, las bebidas son estándar, y yo así de, ¿cómo le hago? Y dije, bueno, ya voy a dejar de resistirme, a ver, ¿qué trajo, profe? Y me dice, ustedes van a llevar algo que se llama aplicación de pruebas psicológicas. ¿A poco? Sí. Y ahí hay espacios, y fíjate que todas las pruebas traen espacios donde tienes que cuantificar. Y si ustedes no aprenden esto, pues ¿cómo? Y yo no quiero que digan allá afuera que usted no fue mi alumna. Y por un momento dije, ya me imagino esas pruebas psicológicas. Yo me imaginaba unos grandes cálculos, ¿no? Estadísticos y todo, y que sí, ¿no? Las grandes sábanas. Y se supone que no íbamos a tener matemáticas, ¿no? Y unas grandes sábanas para vaciar números, que yo a veces volteaba a ver a mis compañeros, y hay muchos memes durante estuve en la universidad, porque había un compañero argentino
que ya se imaginarán, o sea, llegaba el momento en el que todos estábamos así, estresadísimos por no dormir, por seguir con la investigación, porque habían maestros que sí nos hacían la vida riquísima y habían maestros en los que nos las hacían muy fácil. Y entonces, me acuerdo mucho porque este compañero argentino, pues decía, pues ya que estaba estresado y que no le salía el vaciado de las pruebas, no, ya saben qué, las pelotas. De ahí se ponía a hablar en su tilde argentino y entonces todos nos empezábamos a reír, pero nos empezábamos a reír por el modismo que estaba haciendo y él se ponía como la chinche, pues. Y entonces se salía, se salía y nosotros, si falta todavía esta prueba y cuando vimos no, pues ya más o menos estamos terminando de aprender esta, cambio, ¿no? Vamos a ver otra. Y tardar casi más de 20 días para entender la prueba, soñar la prueba y ahora la tienen que aplicar y ahora la tienen que interpretar. Dije, no, yo subestimé por completo esto. Pasa ese periodo y luego empezamos a ver lo de las teorías de la personalidad, corrientes, enfoques psicoterapéuticos, y no sé qué, y yo no, esto está riquísimo, riquísimo en todos los sentidos, esto era lo que yo estaba buscando, y de aquí soy, o sea, y de verdad gracias Dios por ponerme aquí, porque no había otro camino, no había otro lugar en donde yo no estuviera bien, y fue lo más sabroso y castigador que tuve que pasar, pero sí, yo literal terminé con un poquito de cabello la licenciatura, nada que ver con lo que tengo ahorita, pero un poquito de cabello, unas grandes ojeras, y toda mi mamá se reía porque dice, te lo juro que hay un meme en redes sociales en donde te veo a ti, hija, aquí así y acá, ¿no? O sea, ya terminaste y todo. Y en mi caso yo sí, haber estudiado psicología, creo que ha sido una de mis mejores decisiones. Absolutamente, mis mejores decisiones en muchos sentidos. Aparte de que me sirvió como formación, yo también me encontré ahí en muchas cosas. Y además la licenciatura, recuerdo, como ya empecé grande por decir que no a los 17, porque ya ves que te brincas de la prepa y luego te agarras la uni. Una de las condiciones o de los requisitos que tenía que cumplir para estudiar psicología, pues era que tú fueras mayor de 24 años, y que tú contaras con alguna experiencia laboral. Entonces, el concepto con el que yo iba a estudiar no era el mismo con el que me podía relacionar con niños o personas de 18 a 24 años. Entonces, ya mi contexto de formación fue con personas de 28, 30, 40, incluso habían personas hasta de 50 años que también estaban estudiando la licenciatura y que su aportación fue muy rica en muchos sentidos. Y pues los maestros, ¿no? Entonces, en mi parte, pues esa fue mi mayor motivación, mi propia búsqueda, mi propio camino. En mi caso, yo vengo de una familia pues, donde son abogados y un doctor. Entonces, esta parte de la formalidad, la seriedad, pues fue algo con lo que yo crecí pues, toda mi infancia, adolescencia. Entonces, yo creía que quería estudiar abogacía. Se me hacía interesante y fascinante lo que mis papás me platicaban. Pero en cuanto ellos me empezaron a dialogar sus experiencias, todo lo que leen, no sentí esa como afinidad. Entonces, estando en preparatoria justamente, en cuarto semestre, que es antes de entrar al área, teníamos tutoría, me parece que se llama la materia, y orientación vocacional. Entonces, un día nos hablan, nos dicen, ¿saben qué, chicos? Hoy vamos a hablar un tema muy especial, que es sobre el control emocional, las emociones y todos los problemas que surgen a raíz de... Y la verdad yo quedé fascinado e interesado porque nos hablaban por primera vez de las emociones, de la alegría, la tristeza, el enojo. Y a pesar de que fue una plática quizás muy express, me pareció interesante cuáles son las repercusiones quizás de que si por ejemplo yo me enojo, inician los malestares, inicia la preocupación, me afecta en otras áreas. Porque yo decía, bueno, ¿y qué pasa si te sientes triste? ¿Y qué pasa si te sientes así, no? ¿Y qué pasa si una persona se queda con ese, digamos, un rencor por muchos años, no?
Entonces, a raíz de esa pequeña plática, yo empecé a leer sobre pues, los que se dedicaban de esto, de bueno, las emociones, y obviamente por la afinidad te dice psicología. Y dije, bueno, ¿qué es un psicólogo? Y me aparecía esta mítica imagen del psicólogo y la persona acostada en el diván. Entonces dije, quizás mi orientación es ser psicólogo. Y empezó un interés mío por querer ayudar a la persona que tenía este problema con sus emociones. Entonces inicio, le dije a mi papá, ¿saben qué? Pues me interesa psicología. Ah, bueno, pues adelante, ¿no? Estúdiala y empiezo a estudiar. Y obviamente el primer reto es la parte teórica. Teorías de la personalidad, diferentes problemáticas con los niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera. Entonces empiezo a estudiar y sí, me encanta, pero y ahí es como dice la licenciada, el conocí el desvelarme. Y ahí pues yo meramente me enamoré del café porque ya era estudiar a altas horas de la noche con tal de comprender por qué el ser humano piensa como lo que piensa normalmente, por qué actúa de ciertas formas, por qué el ser humano tiene ciertos problemas emocionales. Y a raíz de eso me voy enamorando de los padecimientos con tal de brindar una solución ante dichos problemas. Entonces ya ese fue el motivo por el cual yo decidí estudiarla. Y ya estando en quinto, hay una maestra con la cual nos brinda la materia de psicología y la verdad la forma, el amor que ella nos habla de psicología, nos habla de su experiencia, fue algo que a mí me conmovió, que yo dije yo quiero poder un día decir soy psicólogo y brindo pues esta orientación, esta guía a otras personas con una determinada problemática. En mi caso fue bastante diferente al de ustedes. O sea, vengo de una familia en donde pues los papás trabajan, mi mamá se dedicaba en ese entonces al hogar y yo tenía que cumplir con seguir estudiando. Incluso ahorita escuchándolo ustedes me acuerdo que lo primero que yo quería estudiar era ciencias de la comunicación y periodismo. O sea, a mí me encantaba, yo iba enfocado a eso, pero también estaba la idea de estudiar arquitectura, que nada que ver, y muchas cosas. Sin embargo, en una ocasión, no recuerdo si fue mi papá o mi mamá que mencionaron, bueno, al menos te gusta todo, malo fuera que no te gustara nada, ¿no? Claro. Termino la secundaria y se me da la oportunidad de que en la prepa me voy a estudiar a un internado, por donde está Pueblo Nuevo, la Universidad de Lindavista. Y ya en el internado, yo decía, bueno, voy a ser contadora. Se me hacía interesante ver a todos mis compañeros que estaban estudiando contaduría, porque pues también era una universidad, ¿no? Yo decía, voy a estudiar contaduría. Ya después me tocó que de mis mejores amigas fueron las enfermeras y yo decía, bueno, voy a ser enfermera. Pero realmente, o sea, ya viendo lo que es, viéndolas a ellas cómo batallaban, creo que son los libros las libretas que manejan para hacer las contabilidad, viendo yo dije, no, de acá no soy. Y bueno, voy a ver si le hago quizá a maestra de filosofía y letras. Realmente, o sea, no tenía yo algo como tal. Cuando llegó pues el tiempo de decidirme por un área, me metí a económico, no, era de filosofía, pero era económico administrativo, no me acuerdo bien cómo es. Y duré una semana ahí, porque realmente la filosofía sí me gustaba, pero no tanto, y nos estaban poniendo cosas de contabilidad y me di cuenta que no era. Entonces tuve tiempo para cambiarme de área, yo dije voy a ser enfermera. Pero volviendo, o sea, y ya adentrándome más con mis compañeras de cuarto que estaban estudiando enfermería, pues me di cuenta que yo no, por lo que ellas platicaban, lo que ellas hacían, las tareas que hacían, las actividades, o sea, que realizaban dentro también o que los llevaban al pueblo a alguna actividad. Yo decía, bueno, es que tampoco esto me gusta, no hacía yo clic, la verdad, con nada.
Entonces, me tocó una maestra, la maestra Elia Hernández, recuerdo, ella nos empezó a dar en el área de químico-biólogo la materia de psicología. Y pues ahí fue donde ella empezó a platicar con nosotros acerca de, pues, de qué carrera íbamos a elegir. Recuerdo que éramos 4 nada más, 4 mujeres que estábamos en esa área. Y al verla a ella, ver cómo era con nosotros, cómo nos aconsejaba, cómo daba su clase, cómo nos orientaba también. Y fue así como que me proyecté en ella y yo dije, bueno, yo tengo quizás las habilidades que ella tiene. Quizá no hablo por mi tono de voz o no tengo la dulzura con la que ella se expresa, ¿no? Porque era más maternalista. Sin embargo, o sea, me di cuenta que yo era muy buena he sido buena amiga y en esa época, pues muchos de los amigos con los cuales convivíamos en el internado, o sea, se acercaban a mí, me contaban sus cosas, platicaban conmigo, les daba sugerencia y según ellos, para la edad que yo tenía, pues tenía pues buena madurez, ¿no? Al sugerirles o aconsejarles en ese entonces. Entonces fue así como que, bueno, tengo todo lo que la maestra me está sugiriendo y pues yo creo que de acá soy. Ahí fue por primera vez que yo sentí que hice clic con alguna carrera. Obviamente decírselo a mis papás fue ya otro show, porque salió ese comentario de que, pero es que no está loca. Es que eso es para locos. Sí. O que pensaban quizá que que yo me iba a dedicar a estar en algún centro de internamiento de salud mental, no sé. Y bueno, ahorita no sé si sigan contentos porque yo he elegido psicología, pero yo la verdad yo creo que no hubiera elegido otra carrera. Le agradezco tanto a la maestra la influencia, a los maestros que estuvieron ahí en esa época de bachillerato, la verdad. Y pues hoy por hoy te puedo decir que no hubiera yo estudiado otra cosa. A mí me encanta lo que es la psicología. Hablamos de cómo las experiencias personales, quizás con la familia, con amigos, o también esa influencia, como lo mencionaron, de algún maestro, algún tema, algún punto, pues nos sirvió para preguntarnos, bueno, quizás nuestro interés o afinidad va un poco más hacia las emociones, hacia las problemáticas, hacia aquellas situaciones que quizás pasa el ser humano. Ahora, una vez que ustedes estudiaron la licenciatura, obviamente aprendieron sobre el ser humano, es decir, los problemas, los retos que atraviesan los niños, los adolescentes, los adultos, los mayores quizás, la familia, la pareja, etc. Pero cuando ustedes culminan la licenciatura y ya tienen todo este conocimiento teórico, ¿qué aprendizaje para ustedes fue el más significativo? Por ejemplo, en mi caso, una vez adquiriendo todo este conocimiento, vi realmente la importancia de las emociones. Por ejemplo, sabemos que culturalmente pues hay muchos estigmas sobre pues que las emociones son para un determinado sexo o que por ejemplo no debes hablar de tus emociones porque te hace sentir débil, etcétera, ¿no? Pero tras culminar esta licenciatura yo me doy cuenta de que si tu pasado no lo resolviste de una manera adecuada, aquellos conflictos, aquellas situaciones, son quizás retos que vas a replicar cuando seas grande, quizás con tus hijos, quizás en tu trabajo, quizás en otros ámbitos de tu vida. Y ahora quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál sería el mayor aprendizaje o el más significativo que dijeron, bueno, esto me dejó la licenciatura? Tuve como una tómbola. Yo me sentí en la licenciatura como la vida es una tómbola, porque fue algo muy vasto. Créeme que, si bien es cierto, hay una maestra, si lo estás escuchando ahorita, tú sabes de qué estoy hablando. Pero yo recuerdo mucho una de las materias que me impactó mucho fue psicología infantil. Y recuerdo a una maestra, pedacito de gente. Llegó a clases con unos libros más pesados que ella y que su propio cuerpo. Y recuerdo que con mucho esfuerzo los dejó sobre la mesa. Y se volteó y nos empezó a dar un discurso
referente a la importancia que tenía que ser el conocer en una mayor profundidad el desarrollo infantil. Porque pues era la base, realmente la base de todo el constructo, de toda nuestra personalidad, de todas nuestras historias de vida, de todo lo que el ser humano llega a ser en las diferentes áreas. Y recuerdo que de ese aprendizaje, porque ella nos dio bastantes materias, todas referentes y evocadas al área infantil, recuerdo que el mayor aprendizaje que tuve ahí es darme cuenta que es una de las áreas del ser humano en donde podemos tener, o más bien tenemos muchas oportunidades. Y que son momentos, son edades, son circunstancias en que a veces como adultos se te olvida que esa es la etapa en la que te va a permitir ser un campo fértil y lo que cultives, siembras. Y entonces dije, sería muy padre poder hacer algo por la sociedad, poder hacer algo por la humanidad, si cuidamos nuestra infancia. Y muchas de las veces ha sido, porque me ha tocado los casos en consulta, de que es la etapa en la que menos cuidamos. Ay, es un niño, no va a pasar nada, está dormido, ni lo escucha, no lo entiende, está muy chiquito para entender las cosas. Y tú estás en la chorcha ahí hablando mal de un familiar o de algún tema relacionado y el niño ya lo tiene todo procesado, son una esponjita. Y que si volteamos a ver, o al menos en el caso que yo te decía, mi historia de vida, que fue una de mis principales motivaciones, que yo te diría que yo volteo y digo, wow, o sea, hay muchas cosas en mi infancia que hoy son mi punta de lanza, mi catapulta, mi plataforma para poder ser la mujer que hoy soy. Que si no los hubiera volteado a ver, no creo que hoy podría decirte que soy la mujer que soy. Créeme que ha sido un proceso de aprendizaje que a pesar de que dices, y que responde a uno de los mayores estigmas, ¿no? De creer que lo estamos agarrando porque somos locos. Yo me acuerdo que decía, bueno, toda mi vida me han dicho que estoy loca. ¿Qué va? Un título más, ¿no? O sea, ya no tengo eso. Dije, una raya más al tigre, ¿qué más da? Y dije, bueno, pues entonces, pues con más ganas, ¿no? Para que termine de amarrar el trato. Por una parte, y adoro hasta hoy en día, ha sido una de las mejores psicólogas que he visto y no he perdido su trabajo de esa docente con el área infantil. Aprendí muchísimo de ella, aprendí muchas cosas que hoy en día a veces volteo y yo sé que la formación de nosotros en las diversas áreas fue diferente, pero cada uno desde nuestra historia de vida, porque también a través de mi experiencia como docente, me ha tocado ver que existen patologías docentes y que tú también te llegas a conectar con esta matrícula, ya bien sea en positivo, como fue en tu caso, ¿verdad? De llegar a ser parte de una decisión tan importante en tu vida, o en negativo, que tú digas, no, papacito, o sea, no, ni de aquí yo ya sé, gracias, pero yo aquí no voy, ¿no? Y fíjate, también la formación que tuve, que decíamos fuera del aire, la materia de psicología, política, socioeconómica y cultural. Rayos, dije, no, y estas materias, son un dolor de cabeza, no. Y fue una aventura, porque también fue conocer más el cómo nosotros desde la sublimación de las profesiones podemos aportar muchísimas cosas al contexto social y a nuestra propia cultura, en calidad profesional, en calidez humana, en todo. Y que luego entonces pretendemos generar cambios importantes en nuestra sociedad, pero nosotros mismos no conocemos cuál es el contexto sociopolítico y económico de México en el que nos estamos floreciendo y estamos actuando hoy en día y queremos hacer transformaciones, pues ¿cómo? Si no comprendemos esta parte, ¿no?
También las corrientes psicodiagnósticas, psicoterapéuticas, fue wow. Wow en el sentido de qué gran importancia toma toda esa serie de investigaciones de toda esta gente que ha podido hacer esos libros y que hoy nos los comparten, ¿no? Y que uno también de los mayores aportadores del psicoanálisis nos comparte los errores, ¿no? Los errores, y de los errores dijo, ¿saben qué? Aquí les publico mis libros y de aquí aprendan porque esto es lo que no funciona, o sea, Claro. esto es lo que ha sido mi error, ¿no? Y que ha servido bastante y hasta la fecha en la parte clínica es muy abundante. Y y la forense, la jurídica, que fue un rozón, así fue un pasón así de nada más, pero yo me acuerdo que el maestro en algún momento cuando nos estaba diciendo, a ver, existe pues, el psicoanálisis, el cognitismo conductual, el esto y el otro, y por aquí apareció un tema que hoy en día pues todavía estoy en eso, estoy estudiando, estoy en esa formación, que también genera estigma, porque es constelaciones, pero eso ya es otro, ¿no? Eso es otro show, pero ahí me hizo bastante ruido en el que, constelaciones, y me acuerdo mucho que el maestro dijo, esto, y le dio una tacha, pero yo fue así como que, a ver, ¿qué es? Y ahora que tengo la oportunidad, ahí está, ¿no? Pero la parte jurídica, recuerdo mucho que fue en una materia de adolescencia. Y recuerdo que tuve un pacientito, tendría como 11 años, me parece, 13 años, y fueron de las primeras ocasiones en que nos tocaba hacer la interpretación de los dibujos. Y una prueba proyectiva, ustedes saben que hay que tener mucho cuidado con lo que vas a comunicar e interpretar, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que pues, este niño estaba pasando por un contexto familiar delicado y en ese momento estaba como de moda en las redes, o al menos en la plataforma de YouTube, lo recuerdo porque cuando lo empecé a ver me decía, es que tengo terrores nocturnos, y yo, ¿cómo sabes que son terrores nocturnos? No, pues es que no puedo dormir, no puedo hacer pipí, o me hago pipí, pero no quiero salir al baño y el baño lo tengo a 2 metros, o estando en el mismo cuarto, ¿no? Pero no quiero decir su nombre, me decía, hijo, ¿a quién te refieres? Y en el dibujo, a mí me toma por sorpresa porque hace un dibujo de una figura que se llama Slenderman, creo, me parece. Una creepypasta. Que no tiene rostro, ¿no? Y algo así. Y en ese momento me acuerdo que cuando yo llegué a la materia, pues le dije, mira, esta es mi interpretación y todo, y recuerdo que un amigo de la clase empezó a interpretarlo. Oh, pues mira, Rox, es que tú debiste de haber hecho esto y esto y esto y esto. Y la aportación del docente fue, ¿de dónde sacaste esa interpretación que acabas de hacer ahorita de este libro? Y fue así de, ¿lo sacaste de tu ronco pecho? Porque si es de tu ronco pecho y se alude a algo de tu historia, si estuvieras en un juicio, estás frito. Porque no puedes agarrar y decir, porque a ti se te antoja, porque tú ya te sientes muy chingón en la interpretación de teorías, de pruebas proyectivas, de toda la historia, ya te leíste todos los libros que tú quieres, pero para hacer esa interpretación tú tienes que dar un sustento teórico. Y tal parece que tú te sacaste una historia de la manga y estás diciendo que aquí hay este contexto, pero parece que lo estás sacando de tu ronco pecho. A ver, susténtamelo. Y recuerdo que hubo un silencio en esa clase de... ¿Nadie me va a hacer segunda? ¿Nadie me va a hacer el sustento, no? El sustento teórico. Sí. Y ahí terminó la clase y nos fue de enjabonar a todos porque hasta tu servidora tuvo que ir y checar pues, cuál es el sustento teórico. Se supone que son las materias, esto que los hemos visto. Y ahí surgió también el interés o la prudencia de manejarme con mucho profesionalismo. Si voy a hacer una referencia, si voy a comunicar algo que he estado viendo o interpretar algo, necesito tener un sustento teórico
que también justifique y avale la interpretación, porque pues, hoy en día no somos magos, pues, de que nos sacamos de la manga esto o el otro. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y es una de las mayores aportaciones que me ha tocado enfatizar, incluso en consulta, cuando pregunto, a ver, ¿ese diagnóstico quién te lo dio? ¿O cómo llegaste tú a ese diagnóstico, no? Porque a veces ya vienen con unas megas etiquetas que parece que son así de que se vendieran por metro. Sí, de que tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, es un gran diagnóstico. ¿Y cómo? O sea, cuéntame cómo llegaste a tantos diagnósticos, ¿no? No, pues fue referido por una maestra, mi vecino, una amiguita que estudia tal cosa y me dijo que tenía tal cosa y por eso tomo tal y tal medicamento o yo por eso hago tal y tal terapia y resulta que ni es terapia ni es medicamento y ni son diagnósticos correctos. Y ahí digo, cuánta importancia hay de saberte conducir con el profesionalismo que debe de ser. Y que pudiste haber pasado por eso, pero si no lo sabes canalizar, si no lo sabes dirigir correctamente, pues también no estás siendo profesional, no estás siendo contribuyente a la sociedad, no estás siendo un buen terapeuta, un buen psicólogo, un buen acompañador, o sea, alguien que te puede acompañar con un buen sustento y no te está haciendo charlatanería, ¿verdad? En el área laboral, como empecé trabajando pues en el área de adicciones, ¿no? Y ahí me di cuenta de la importancia de la familia, pero sobre todo también cómo es de que muchas veces vamos repitiendo los patrones de conducta. Es cierto. Y cómo es también el hecho de que hay personas que pues aquella falta de asertividad también, pero la resiliencia que las personas, hijos o hijas de personas adictas, pues van teniendo, porque hay quienes, por ejemplo, mi papá es alcohólico, pues soy alcohólico, pero hay quienes con esa resiliencia dicen, yo esto ya lo vi en casa, yo ya no lo quiero para mí. Y cómo es también que esas personas que son adictas traen su propio, su propio sistema, ¿no? De familia, y el hecho, para mí es muy bonito, es lo que más me gusta, es cuando llega el paciente y me va contando acerca de su familia, con quién vive, quiénes son los que viven en casa, vives con papá, vives con mamá, cuántos hijos son, si papá tiene hijos aparte, si mamá tiene hijos aparte, o sea, mientras va el familiograma, lo vamos haciendo. A mí me encanta esa parte porque ahí voy viendo qué es lo que pues más o menos cómo se va formando la familia, por qué, si es una familia, cómo está estructurada la familia, y ya voy viendo por dónde es que puedo ayudar pues al usuario, ¿no? Ahorita que mencionas eso, que después de la licenciatura te encuentras con lo más significativo, fíjate que también en mi caso, ya ven que ahorita les platicaba que a pesar de que tuve un aprendizaje muy significativo en la formación, cuando yo casi estoy por culminar, yo comienzo a tener este acercamiento de personas hacia la terapia. Ajá. Y entonces fue una de las mayores incertidumbres que estuve viviendo y que yo le decía a mis maestros, o sea, yo estoy hecho un manojo de nervios porque, pues, ¿qué voy a hacer? No me siento muy inexperta, muy esto. Y el barbudito me decía, es que no te pelees con eso, solamente conecta y adelante, porque, ¿por qué? No sé, pero tú eres, ¿no? Y entonces recuerdo que empiezo a tener eso, termino la licenciatura y empiezan a buscar por consultas en terapia, y de repente me doy cuenta conforme van pasando el tiempo y conforme van pasando los años, que no sé ustedes, pero lo que nos hicieron saber en formación de licenciatura se queda corto. Sí, claro. Bastante corto.
llega un momento en el que en psicoterapia estás y dices, nada de esto. Vienen los libros. Sí, No vienen claro. los libros. Claro. ¿Cuál es el referente? ¿Y qué referente puedo utilizar para poder apoyar a esta persona? Porque todos los libros que me chuté, ninguno está ahí. Y entonces empiezo a ver y digo, ok, ¿cómo es que esto lo puedo transformar? Y es donde empiezo a buscar. Y ha sido una búsqueda de poder tener mayores herramientas, mayores técnicas, mayores escenarios en donde si te funciona esta técnica, adelante. Y una de las mayores experiencias que me ha dado la vida, porque pues no dejamos de ser humanos y tenemos experiencias propias como seres humanos. Entonces, también vas creciendo, ¿no? Me tocó mi historia de vida que me hace buscar referentes que también me permitan a mí poder crecer. O como también es algo que es parte de la chamba, ¿no? De escuchar muchos referentes en sesiones de casos que pasan de esto y el otro. Y llega un momento en el que ¿cómo le haces para no estar hablando de tus casos con la familia, con el marido, con el novio, con tus amigos, lo que tú quieras, y no nada más ser tú y todo ese contexto de cosas que están en tus pacientes, ¿no? Y de tener otro contexto o otro diálogo diferente de eso, o que te sobrecargas. Y entonces el buscar. En mi caso fue así de, necesito encontrar un gurú, un guía, le decía al doctor, y que por azares del destino yo con ese gurú, ay Dios, me agarré del chongo, literal, no compaginamos al principio, y fue bien lindo porque pues él me dejó ser, me dejó expresarme, y después ya de todo esto le dije, yo te elijo como mi guía, como mi gurú para todo esto porque me conozco. Y así como yo estoy, yo tengo ese tipo de pacientes. Y entonces, o sea, si no hay una opción, o sea, si tú no me comprendes en este sentido, la gente que también te busca, porque hay una resonancia con ellos, te buscan por eso, ¿no? Claro. Con tu especialidad, con la tuya, y que hay una parte también de nosotros que, hablando de lenguajes de alma, y a lo mejor se escucha muy loco, pero esa es la manera en cómo también los pacientes nos buscan. Y entonces le decía yo a él, mira, va a haber un momento en el que yo te necesito como un guía, como mi gurú, y también le hablo, necesito que me apoyes con tal caso. Porque mira, yo veo esto, yo veo el otro, ¿cómo ves tú? ¿Es por aquí, es por acá? Porque también pasa, bueno, no sé si les ha pasado, pero también pasa, llega un momento en el que yo veía que no avanzaban, y dije, bueno, la teoría aquí se queda corta, totalmente corta. ¿Qué más hay? Y es donde empiezo a buscar, bueno, las especialidades, la especialidad en neuropsicología del desarrollo infantil, la parte jurídica, cómo me vuelvo psicóloga forense, que también alude a otra parte de mi vida en el que mi esposo es abogado y entonces él pertenece a un grupo de corporativo jurídico en el que empiezan a colaborar. Yo escuchaba conversaciones y yo decía, wow, o sea, me apasiona la intensidad con la que comentan los casos, pero que también les está fallando porque hay cosas que no saben, ¿no? Como si supieran de la materia de psicología, no, esos casos ya estuvieran resueltos. Y recuerdo que esa persona que pues era líder en ese momento del corporativo, voltea y me dice, oiga, licenciada, me dice, ¿y por qué no se nos une? No se nos une este contexto, no se nos une a trabajar con nosotros. El pánico, ¿no? De las cámaras, de sentirte juzgado, de sentirte cuestionado hasta los dientes y de decir, bueno, está bien, me voy a preparar en este sentido, porque pues hay mucha materia, ¿no? De dónde cortar. Y la verdad,
pues no es por hablar mal, pero en México no existen o desafortunadamente no se capacitan, no se especializan en buenos protocolos, en buenas técnicas, en condiciones adecuadas para poder llevar a cabo un buen trabajo que les garantice en todos los sentidos poder cubrir los derechos de las víctimas, ¿no? Y evitar el proceso de revictimización y muchas cosas que si tuvieran la capacitación correcta, esto sería un sistema. Y es ahí donde yo llego a la parte forense, ¿no? Pero fallece en tiempo de COVID y pues el proyecto pues también sufre el duelo de su pérdida, se sufre el duelo de perder este proyecto de la parte jurídica y pues no se retoma hasta hace poco, ¿no? Y es entonces en ese lapso del COVID que yo decido pues seguir estudiando las partes terapéuticas. Y es ahí donde llego y digo, una técnica que también me ha llamado mucho la atención es la hipnosis. La hipnosis. Y de repente, pues el universo se te va alineando, ¿no? Y hipnosis, México, tales y tales fechas y tales temas, y totalmente identificada, totalmente congeniada con muchas cosas que también ya había visto en la consulta y que no más ni para atrás ni para adelante, y que viene a ser esta técnica revolucionaria. Digo, wow, ¿no? Entonces, yo quiero eso, y eso se los voy a compartir y se los voy a traer, y es así como decido también estudiar hipnosis regresiva clínica. Porque pues aparte de no nada más te regreso y ahí nos vemos, sino a atender la cuestión clínica y solucionarlo, ¿no? Y no es que me voy al futuro para hacer una visión, pero sí solucionar eso, ¿no? Y aún permanezco en la búsqueda, que ahora les comparto, lo de constelaciones, para permitir y tener más escenarios y más posibilidades, conocimiento, experiencias que puedes compartir con tus pacientes. Y es muy importante lo que mencionan, porque retomando este punto, me gustaría que abordáramos lo que es la cuestión de ir a terapia. Sabemos que en la actualidad muchas personas podrían llegar a creer o a pensar que una terapia psicológica pues nada más consta de que platicar una charla como tú platicarías o charlarías con tu papá, con tus amigos, con el vecino. Y que ya eso pues cuenta como una sesión psicológica. Dicen, pues ¿para qué llevo mis problemas con un extraño? ¿Para qué llevo esto a alguien que pues, va a hacer prácticamente lo mismo? Entonces me gustaría que platicáramos la importancia de diferenciar entre una terapia psicológica, es decir, ir con un experto, y esa diferencia de un consejo que viene de tu papá, de algún amigo, de alguien de tu círculo social. Por decir un ejemplo, yo que he trabajado con parejas, muchas veces me han dicho, es que tengo un problema con mi novio, peleamos mucho. Ok, está bien. ¿Qué pasa? Yo le digo a mi mejor amiga, oye, fíjate que me peleé con mi novio, No, ya, déjalo, porque si hace esto es una red flag. Si no hace esto, por ti es esto. Entonces se dejan guiar por alguien que quizás no sepa sobre el comportamiento humano, sobre alguien que quizás no sepa sobre la comunicación, sobre algunas estrategias, sobre el lenguaje del amor, conllevando a que pues obviamente esa relación se fracture, que pudo haberse ahorrado con ir a buscar terapia de pareja. Y ese ha sido algo que a mí me ha pasado en mis sesiones. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes esta importancia de la terapia psicológica contra un consejo de un amigo, una amiga o alguien ajeno a la salud emocional. No es ajeno, realmente todo este contexto a lo real, porque pues incluso las redes sociales saturan demasiado con muchos memes, ¿verdad? ¿Para qué? Le dije a mi mamá para qué iba al psicólogo, o le dije que estaba triste, ¿no? Y que estaba deprimida, y me dijo, ahí está la gran pila de trastes, ¿no? Ponte a hacer trastes, ay mamá, es que siento que no sé qué hacer en mi vida, ponte, ahí está la escoba y a lavar la ropa, ¿no?
¿Y para qué? Y me ahorré 800 pesos de la terapia, ¿no? Entonces, creo que parece chusco, pero también se esconde un estigma, ¿no? Ok, como por qué voy a ir a decirle a alguien algo que esta persona me lo está dando de gratis, ¿no? Y tengo el mismo resultado, ¿no? Pero es curioso porque nuestros referentes, yo siempre comparto con los pacientes que nuestros referentes son estos, de nuestra propia cultura nos da esos referentes. Por ejemplo, ¿no? Que tú decías los problemas con las parejas y de cómo reaccionar, de cómo se supone que, pues, es que si te hizo esto, debe ser esto, pero si lo ponemos en otro contexto, son nuestros referentes. Y esos referentes nos los ha dado la historia de vida, nuestro sistema familiar, nuestras experiencias con los amigos y más las referencias de telenovela, ¿verdad? Porque seamos realistas, o sea, en las novelas pues no nos enseñan cómo arreglar nuestras cosas de manera madura o nuestras diferencias de manera madura. Todo lo que se presenta siempre es se acabó, ¿no? Tienes un problema y a la guayaba todo. Porque no hay otra. Es más, hay cosas que son imperdonables. Y luego te encuentras con que ese caso lo está pasando a algún familiar, lo está pasando a alguien cercano a ti, o incluso lo estás pasando tú mismo. Y no hay mayor referente que mandar todo, pues, a la novela, ¿verdad? Y dices, ¿qué hago? Había una amiga en Tuxtla que la verdad hace poquito supe de ella por otra amiga. Ella me parece que era contadora. Y llegamos a hacer amistades de vamos a traer café, jugamos unas cartas o algo y ya como para sacarnos de la rutina, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces todavía estudiaba psicología y les frecuentaba. Y ella nos decía en uno de esos juegos de cartas, decía, oigan, pero es que yo no entiendo por qué la gente iría a un psicólogo. Porque mira, yo te voy a decir algo, ¿no? Yo tengo problemas con mi esposo, pero yo no se los voy a ir a decir a cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya para que alguien a mí me pueda decir qué hacer, yo necesito saber quién es esa persona. Y cuando yo ya elegí dentro de todos los psicólogos y terapeutas que hay aquí, dice en Tuxtla, yo me dediqué hasta investigarlo en redes sociales, ¿no? Y me decía, es que yo ya sé si es casado, o si se casó y se vio en un escándalo, si es divorciado, si es mujeriego, si esto, si el otro. O sea, ya tenía todo el perfil criminal, ¿no? Del psicólogo y del terapeuta. Y toda una historia de vida de más o menos unos 10 años, que les gusta, ¿no? Y nos decía, es que yo con este no voy a ir porque no está casado. Y entonces no me puede dar un consejo a alguien que no está casado. Pues ¿cómo si no sabe lo que es la experiencia de estar casados? Y no lo va a entender. Hay cosas que solamente casado lo entiendes. Y yo en ese momento no estaba casada, ¿verdad? Si no, estuviera lo del cajón que no cierra. Pero entonces me decía también, nadie me puede apoyar con una adolescente como la que tengo hoy, de 11 años, con la que tengo problemas con su novio, si no tienen una hija que es adolescente, ¿no? Y en ese momento recuerdo que lo que se me ocurrió por decirle fue, fíjate que yo también me he preguntado lo mismo, ¿cómo tienen la experiencia aquellas personas que no han pasado por eso? Y no me refiero al psicólogo, sino por ejemplo a los médicos, ¿verdad? Imagínate un médico que pues para poderte curar una quemadura, tuvo que haber quemadose primero para saber el proceso. Y me dice, pues sí, pero es diferente, porque es algo físico que lo puede evitar, pero esto es algo, me dijo, me acuerdo muy bien, son cosas, y no es referencia de un programa de televisión, pero me dijo, son cosas de la vida. Y dije, qué interesante referencia, porque pues es cierto, ¿no? O sea, tampoco podemos apoyarlo si no tenemos una vida resuelta. O por lo menos
intentamos que esté más resuelta que nosotros mismos, ¿no? Eso siempre. ¿Por qué? Porque también, o sea, ¿cómo podemos entonces ser algún referente para ellos, ¿sí? Cuando nuestra búsqueda o cuando nuestra formación o cuando también nuestras actividades fuera de no lo son. Y entonces ahí hace también lo ecuánime, ¿no? O sea, ser congruente lo que dices, lo que haces con lo que eres. Claro. Porque también lo ve, y este proceso lo he dicho, es como las palomas cuando vas y avientas el maíz, y la paloma sabe cuándo la quieres agarrar. Y si la quieres agarrar en la primera vez que la avientas el maíz, se va. No, este me quiere agarrar, no está hablando en serio. Para poder agarrar, como que tienes que irla convenciendo, ¿no? De aventar la semillita y se acerca un poquito más, la otra semillita y se acerca otro poquito más, y ya cuando la tienes aquí cerquita, ahí la agarras, ¿no? Y eso por mencionar un lenguaje, porque creo que este proceso también es así, o sea, la gente sabe realmente con quién ir. Empatizas, por decir así, yo tengo un problema de parejas y yo ya vi el contenido de esta persona, que hoy en día eso es lo que nos permiten las redes sociales, el contenido de esta persona, empatizo con él. Algo de mí está empatizando con él, o algo de mí está empatizando con adicciones, ¿no? Que aparte pues hay muchos temas ahí, mucho. Y tú lo puedes ver ahora y es más accesible que anteriormente andar buscando en el centro o en algún otro lugar algún título que te refiera a eso y que des por hecho que con solo ser así lo sabe todo. Y entonces el paradigma que yo podría sustentar a partir de esa plática es que hay una razón de ser, ¿no? Hay una razón de ser de que allá afuera también cuestionen lo que nosotros quizás no le podamos ofrecer o podamos transmitir. Porque me ha pasado que mientras estuve, que les compartí de estudiar medicina, es como, ay, es que me vienen a hacer una consulta y yo les estoy diciendo que este medicamento es para esto, para esto y para esto, y no se lo toman, ¿no? Y dejan el tratamiento inconcluso, y dejan esto, y entonces, ¿para qué me maté tantos años de mi vida estudiando si al final del día vas a hacer un desastre del tratamiento médico? Y la gente, ¿qué es lo mayor referente que hace? Es decir, es que no funciona. No funciona el tratamiento y por alguna razón no funcionó el tratamiento. Por alguna razón no funcionó. Y resulta que no la toman con horarios, etc, etc. Y si lo enfocamos a la parte emocional, pues no es como que diga la canción, no es que también tengan ganas de sanar, ¿verdad? Porque no hay como un compromiso, sino, por lo tanto, asumo esa responsabilidad y asumo tanto este tratamiento médico como este tratamiento terapéutico. Claro. Ajá, y entonces ahí viene el que, ay, es que como que realmente no tengo las ganas de sanar. Porque si no, resuelvo y hago lo que necesito hacer y tomo esa fuerza para ir y buscar ayuda, realmente. Cuando realmente quiero hacerlo. Si no, pues también se vale, porque no se vale, todas esas formas se vale, buscar el consejo de una amiga, porque también lo hacemos, ¿no? De repente, ay, es que fulano, y fíjate que me pasó esto mal, pero de ahí no sales, pues, de ahí no sales, y pues, que me duele la panza, pues es que, pues, ha de tener una infección, y resulta que tenías bichos, ¿no? Y tú ya te tomaste un antibiótico y era un desparasitante, entonces, y esas cosas pues pasan, ¿no? Entonces también creo que el permitirle también al ser humano que tenga como que esta búsqueda con todos sus referentes que a lo mejor no son, pero cuando ya tengan realmente la fuerza y las ganas de llegar y de asumir un proceso terapéutico, pues yo creo que para eso estamos. Para eso estamos, sí, para eso pues también, al menos en mi caso, ha sido años de preparación, ha sido años de búsqueda, ha sido años de saber qué también te puedo ofrecer, ¿verdad? ¿Qué también te puede servir? Esto nos sirve, probamos otra cosa, que a lo mejor, lo que tú decías, ¿no? Esta técnica a mí me fascina, y otra persona a lo mejor no sea lo suyo. Pero también está este abanico de posibilidades en el que puedes recurrir a esto y esto y esto, y aquí está.
Y a diferencia de, porque también algunas que otras cosas yo digo que son sanadoras, ¿verdad? Como esas válvulas de escape que tenemos y que por sociedad las tenemos que tener. Y ustedes saben que pues son estos espacios con los amigos, botanear, echar chisme y todo eso, pero no pasa de ahí, o sea, no hay como una fuerza, ¿verdad? O sea, no es como un tratamiento médico que te va a permitir, pues, abarcar tus 7 días de proceso o los 15 días que te toca para poder sanar. Claro, o resolver la situación como tal. Por supuesto. Y porque resolver significa tener fuerza. Claro. Hacer lo que necesitas hacer para poder asumir la responsabilidad de lo que tú tienes. Y siempre he dicho que nuestra profesión es como muy similar a los dentistas. Porque ya llegan o ya nos tocan la puerta, ¿verdad? Cuando ya el dolor de muela ya está ahí, o sea, y ya es de, ya no lo soporto, o sea, mañana a primera hora, si puedo a las 4 de la mañana, ahí estoy, ¿verdad? Y ya está ahí, ese dolor, pero ese dolor de muelas no surge de ayer, de la noche a la mañana. Es un dolor de muelas que lleva años. Un progreso. Exacto, es un proceso. Y entonces ya llegan con nosotros cuando el dolor de muelas ya está para sacar la pieza. Y he dicho, pues que a lo mejor todavía aguantan el dolor o la pieza no está por salir, porque cuando ya está por salir, ahí está la llamada, ahí está el espacio. Y haces eso, porque ya cuando realmente sientes que, ay, como que esto ya no está bien, ya no está bien. La semana pasada me decía un paciente, llevo días de insomnio. Y yo he resuelto mi vida hablándome a mí mismo, aquí, acá. Ha hecho su investigación de técnicas que la habían hecho bien, la habían resultado y todo, pero de repente me dice, me di cuenta que ya no me funcionó. Y entonces, ¿qué hago? Me voy con mis amigos, me decía, fíjate, me voy con mis amigos, no quiero ni decírselos porque sé lo que me van a decir. Y eso que me van a decir no me va a servir. Si le digo a mi mamá, rayos, ¿no? Rayos ya saben el contexto de mamá. Vete a barrer, ahí está la ropa. Y si se lo digo a mi novia, pues tampoco. Entonces, ¿qué hago? Y lo que se me ocurrió fue buscarla y aquí estoy. Pero es lo mismo que haces cuando ya quieres resolver algo. Claro. Pues existe todavía, pero afortunadamente ya no tanto como antes el estigma eso de que ir a psicólogo nada más es para locos, ¿no? Ajá. Y yo no estoy loco. Sin embargo, ahorita como ya se ha dado más apertura también al área de psicología, ya las escuelas también, o sea, tienen psicólogos educativos, hay más en los centros de salud, ya los mismos médicos dicen, ¿sabes qué? Físicamente está bien, los resultados del laboratorio que trajiste están bien, probablemente sea algo, sea algo emocional, ¿no? Entonces el mismo médico familiar general te pasa y te manda al área de psicología, ¿no? Entonces ellos mismos van dando también la apertura, la sociedad va cambiando y sin embargo como yo le digo a los pacientes que llegan, porque pues afortunadamente también habemos de todo tipo de personalidades. Hay quienes quieren dejar de consumir alcohol y dicen, es que a mí no me sirve ir a terapia, dice, yo tengo la voluntad de dejarlo. Y hay personas que realmente, o sea, toman la decisión, tienen la asertividad y la fuerza de voluntad de decir, ya no quiero y nunca más vuelven a tomar. Hay personas, por ejemplo, que les ha funcionado de maravilla lo que son los grupos de alcohólicos anónimos y les gusta y el sentido de pertenencia hacia cierto grupo es lo que los hace, ¿no? Entonces eso les funciona y dice, yo que voy saliendo con el psicólogo, no, yo con mi grupo, está bien. Y sin embargo hay quienes dicen, no, yo que les voy a estar contando mi vida a ellos que están peor que yo, o sea, yo necesito la ayuda de un profesional y entonces es cuando buscan al psicólogo, ¿no? Entonces, siempre les explico que realmente, o sea, por personalidades, lo que realmente debemos de buscar, pues es ayuda. Y si puede la persona también tener un equipo interdisciplinario también, o sea... Licenciada Roxana, me surge una duda al respecto de los puntos que usted había comentado en un instante. Sobre todo de que usted en su comentario nos dice que pues a veces sí se requiere un poquito de la experiencia, por ejemplo, para atender
familia, tienes que tener una familia para tener hijos, pues tienes que tener la experiencia de tener hijos por más de que pues el libro te indique cómo hay que seguir la teoría desde nuestro punto de vista como médicos. Pues yo también diría que la experiencia es importante porque si bien he atendido pacientes de cero, en que les doy una receta acorde a lo que dice mi libro, ¿no? Pero afortunado o desafortunadamente he tenido la experiencia de que cuando atiendo un área, por ejemplo el pie, por ejemplo el oído, me enfermo de eso. Y no es lo mismo, no es lo mismo hasta que te pasa a ti porque te consientes más. Por ejemplo, el hecho de tomar un té, en mis recetas está un té y habrán colegas que dirán, duda de su capacidad porque mira, te está recetando un té, pero el simplemente hecho de poner un té es que yo me doy cuenta que eso consiente al paciente porque yo me siento consentido cuando a mí me preparan un té en la noche antes de dormir si estoy enfermo de gripa. Entonces, hasta que no te pasa, no te das cuenta de los pequeños detalles que deja ir un libro y que solo te lo da el calor de la experiencia. Entonces, pues es duro y difícil decir que entonces un psicólogo necesita de la experiencia de la vida, porque era de lo que hablaba justo de que la experiencia de la vida eh, es la que se une con el conocimiento para poderlo plantear. No sé si está correcto lo que le entendí al respecto. Pero tú también vas a compartir. Sí, ahorita que se lo dé el doctor a la limón, yo voy a ser el último. Vamos a Pues existe la literatura también, ¿no? O Sí. sea, por eso la literatura viene de todos los... Pues en mi caso, como de todas las investigaciones que se han realizado y que nos van a leer algo de la familia y así. Claro. Los divorcios, ¿por qué se dan? ¿Qué hay que hacer? En caso de que vete al índice, infidelidades y ya. No te cases. Son 800 pesos. Vete a lavar ropa. 3, 2, 1. Fíjate, Doc, que yo era lo que quizás quise explicar cuando retomaba el contexto de esta amiga que decía de lo de la quemadura, ¿no? Y que le explicaba, pues imagínate tener esa experiencia de esa quemadura, pues cuántos años nos llevaría, cuántas cosas no tendrían que haber pasado ustedes desde un proceso quirúrgico o otras experiencias que no necesariamente las tienen que vivir físicamente, pero por eso se hace la formación teórica, ¿no? Que es ahí donde nosotros obtenemos este conocimiento desde la formación. Y es lo que platicaba en algún momento de, pues yo me leí 50 libros, ¿no? Y de los 50 libros, es cierto, me dice que la teoría es esto, el sistema funciona así, el sistema funciona acá, la pareja funciona aquí, los hijos acá. Pero de repente me doy cuenta que lo que estoy teniendo en un caso de cosas reales de la vida no aparece en los libros. Y es ahí donde yo me di cuenta, al menos en mi experiencia, porque hablo desde mi historia de vida, que la formación quedó corta. Ajá. Y entonces busco cómo obtener este conocimiento para poder apoyar a las personas que en su momento me están solicitando una atención. Pero fíjate que pasa algo muy curioso, me decías, o sea que para poder tener experiencia hay que tener edad, ¿no? Creo que esto me lo comentabas fuera de cámaras. Fíjate que es algo muy importante, porque no siempre la edad es sinónimo de madurez, ajá, o es sinónimo de experiencia. Entonces, podemos tener a personas que incluso ya tienen una edad avanzada y siguen siendo personas que no tienen un contexto de madurez emocional
en el que aún tienen conductas inmaduras para poder resolver un contexto, y hay personas que podrán tener 38 años y quizás tengan esta madurez o mayor disponibilidad de la madurez para poder resolver una situación así. Sin embargo, decir que la perspectiva, como tú bien dices, no cambia, es mentir. ¿Por qué? Tu servidora empezó a tener atenciones en niños y yo tuve muy buenos referentes, muy buenos resultados conforme las teorías me compartieron el aprendizaje de una investigación o de todo eso que ellos estudiaron, de todo eso que pues ustedes también en libros de medicina obtienen ese conocimiento para poder transmitírselo al paciente en el momento de la consulta. Pero algo pasa, como tú bien dices, que cuando ya empatizas con esa experiencia, se crea una mayor empatía. En mi caso, atendía a niños y hoy que ya soy mamá, que ya soy madre, que tengo la experiencia de lo que es maternar, que tengo la experiencia de vida, de poder lactar, tengo la experiencia de vida de tener a un niño de 2 años y medio y estar con él, es muy diferente a los referentes del libro que me está marcando. Y te puedo decir que esta parte es bien rica cuando se acompañan. Sí, porque usted hace un muy buen ejemplo. Si mi receta dice un té y yo me siento más consentido, por supuesto, empieza una empatía mayor. Es decir, yo quizás sabía en su momento una referencia teórica, pero ahora que soy mamá, cuando escucho que una mamá está agotada o que tuvo un día como muchos hay y que solamente le hace falta descansar un rato, que solamente le hace falta contar con una red de apoyo o una tribu que la apoye o una otra solución al alcance para que ella esté pensando en desertar o que es una mala madre o que eso, yo te podría decir que hoy empatizo muchísimo más con ellas de mi experiencia de hace 10 años cuando empecé. Por supuesto que sí. Y es algo muy similar a cuando dices, o sea, mi receta o mi cuidado de los pies, ¿no? O sea, yo tengo un golpe y hasta que a mí me pasa, tomo conciencia de que pues ese golpe sí duele. Sí, sí. De hecho, justo estoy pasando por esa etapa, ¿no? De que me acabo de lastimar del pie, yo me dedico a los cuidados del pie, pero hasta que no te pasa, no entiendes que, ay, ya me vendé el pie, ¿cómo le voy a hacer para bañarme? Y me pongo una bolsa de nylon fea, y a partir de ese día que me puse esa bolsa de nylon fea, empecé a buscar en internet cómo mejorar la estética de esa bolsa, porque no le voy a poner en la receta al paciente, póngase una bolsa para bañarse, se ve mal. En cambio de recetarle fundas antiderrapantes. Entre las pláticas de mi paciente, apenas hubo un paciente que me contó que suturó a una persona en su pueblo con una aguja normal e hilo normal porque Porque era lo único que tenía. Era lo único que tenía. Y es que eso pasa en terapia. Eso pasa en terapia. Trabajas con lo que tienes. Con lo que tienes, doctor. Porque así como ustedes se quedan sin material, a veces lo que hay es con lo que trabajas. Y con lo que puedes sacar la chamba. Con lo que puedes apoyar a ese paciente. Por supuesto, claro que sí. Y pues no se va a quedar sin suturarle el pie porque no tiene una aguja con cierta curvatura y con cierto hilo. En ese momento hay que sacarlo, porque imagínense también los soldados, en ese momento, ¿qué van a hacer? Pues no van a ser intervenidos porque no están en un hospital, no, o sea, hay que hacerlo ahí, ¿verdad? Hay que hacerlo en el acto. Y la vida siento que es como eso, una intervención en un campo de batalla. Con lo que vámonos, ya cuando tenemos como el chance y vamos al especialista que nos arregle como la cicatriz, como esto, o que quedó infectada, ¿verdad? Porque quedan infectadas las heridas y pues ya hay que ir a que, ¿para qué? Para que cuando aplasten la herida no vuelva a supurar y esta vez pues sí se cure bien, ¿verdad? Pero en el momento eso fue. Ajá. Y es un muy buen referente porque se trabaja con lo que tiene. Y por supuesto, y existe, y eso le ha creado, o sea, también un conocimiento de vida.
que no se lo dio un libro, ¿verdad? No Sí. se lo dio un libro. Y sin embargo funcionó. Esa es una de las limitantes con las que yo me encontré que no venían los libros. Y sin embargo son cosas de la vida cotidiana. O que me decía alguien a quien estimo mucho, que me cuestionaba, ¿no? Pero, o sea, tú eres psicóloga y tienes que saberlo todo, ¿no? No creo que me alcance la vida para llegar a saberlo todo, y pues tampoco puedes hablar con una persona que es omnipotente, a la que no hay nada que hablarle y que compartirle, y con quien compartir esa experiencia. Ajá, de poder compartir experiencias que nos hagan crecer. Porque entonces, pues como eres omnipotente, tú no tienes ningún defecto, tú no tienes nada más que aprender, pues eres una divinidad. Pues entonces vete a la estratosfera donde estás. Porque aquí, pues hay cosas que atender. Y que como quizás son cosas delicadas, no se refieren en ello en el libro, pero pasan en la vida. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo estás ahí al servicio de los demás? Porque si hay alguna de las mayores experiencias que yo le puedo decir es que como psicóloga, como terapeuta, me he cuestionado, ¿qué es entonces? ¿O cuál es mi función del estar como terapeuta para los demás? Mi respuesta ha sido esa, estar al servicio de los demás. Y si mi experiencia, si esa experiencia de vida, si todo lo que traigo atrás y todo lo que yo te puedo compartir a ti te sirve, adelante, tómalo. Aquí estoy. Ajá. Y si te sirve, qué bien. Genial. Y bien por ti, vámonos. Porque con esto es lo que yo cuento. No puedes dar algo que no tienes. Porque si alguien te pide, ¿sabes qué? Préstame 10 pesos y no traes 10 pesos en la bolsa, ¿cómo lo vas a dar? No lo tienes. No lo tienes. Y esta empatía que yo le escucho a usted con el pie diabético, siento que también es parte de su personalidad y de su proceso humano. Sí. Uh-huh. Ajá, porque normalmente, o podemos aludir a atenciones médicas en las que son menos empático y te dirían, pues, deje de quejarse, ¿no? No llore cuando le estoy haciendo la curación. ¿O para qué se va a tomar el té? No le va a tener ningún efecto, no es un medicamento. Ah, pero resulta que ese tecito calientito apapacha el alma. Ese tecito calientito precede a hierbas, arbolaria, que antes incluso de la existencia de los medicamentos estaban a disposición de nosotros y aún siguen a disposición de nosotros. Pero que también se han olvidado de eso. Pero ahí está el recurso y por eso funciona. Por eso muchas mamis a veces dicen, ay, te vamos a hacer uno de cebolla con ajo, miel y cuanta cosa de bomba y Jesús, ya no sabes si te curas por la gran bomba o porque realmente dices, ya no quiero más de ese té, ¿verdad? Pero son herramientas, son referentes que tenemos y que vuelvo a insistir en que resolvemos o podemos ofrecerle a los demás acorde a nuestros referentes. Y en el caso de usted se me hace algo muy, muy padre que tenga una atención más humana, más empática por sus pacientes. Y es que es el problema de la medicina es muy teórica, pues, y nosotros, con el perdón de la palabra, fanfarroneamos lo que sabemos, vaya, nos medimos por lo que sabemos, y si tú me sacas un artículo del 2020, el mío tiene que ser del 2024, y si el tuyo es del 2024, el mío tiene que ser de mayo. No, sí, no, te lo juro, no es broma, o sea, hay gente en la medicina un poquito loquilla en cuestiones al conocimiento, pero ese gran conocimiento, porque de verdad se lo topa y con mucha frecuencia, gente que ayer leyó el artículo que salió ayer mismo, y, o sea, dices tú, ¿qué onda con ese? ¿Qué hace de su vida? Pero no es eso, ¿no? Esto que platico es referente de que esa teoría se vuelve fría. El darle la calidez solamente está en la experiencia. Y yo podría agregar que cada uno de nosotros trae un sello, y ese sello son esos referentes y esa historia de vida con la que
con ese conocimiento tú vas a ofrecer ese servicio. En este caso sería la forma en la que usted va a curar. Ajá, porque parece un referente también de una receta de las abuelas. Pero cuando nos dan la receta de las abuelas se hacen unos moles que no te quedan igual aunque tengas exactamente el gramaje de la receta. Sí. Y aunque tengas los artículos de las 12 del día, de lo que acaba de publicar, resulta que el doctor fulano de tal, que ya está más actualizado, pues no cura como cura usted. Ujú. Sí, sí, sí. Y que tiene esta calidez. Y entonces viene aquí el que cura más. Ajá, la teoría sí ayuda, Claro. ayuda muchísimo, pero también cura ese contacto, también cura esa empatía. Si no, tus servidores no estuviéramos aquí. Es también tener la personalidad, porque yo no podría ser abogado, no sé. Y personalidad innata. Sí, Ajá. así es. Y parte de lo que se comentaba, bueno, yo en lo personal, o sea, fue la teoría al salir de la carrera, pues la teoría la tenía. Para lo que me ha servido lo que es las vivencias, tener depresión, cuando nunca imaginé llegar a tener depresión. Sin embargo, ahora ya me ha servido ¿para qué? Para entender más al paciente. O sea, de por sí soy empática. Para lo que me sirvió es para aumentar mi empatía aún más hacia el paciente, y lo que mencionabas hace un momento es saber qué es lo que está sintiendo. Lo que está sintiendo, lo que va a sentir y cómo se va a sentir después de una vez haber trabajado esa depresión. Y en ocasiones hay pacientes que igual por el tipo de personalidad que tienes, hasta les puedes compartir tú mismo, o sea, cómo es que viviste la depresión, cómo saliste de la depresión. Y el hecho de que alguien les diga eso, o sea, los motiva también y dicen, bueno, si ella salió, yo puedo salir. Y si es cierto lo que la psicóloga vivió, entonces quiere decir que ya me falta poco para salir de la depresión, ¿no? Entonces, pues sí es bonito esto de ser psicólogo, pero lo primordial y lo que te enseñan al principio de la carrera en técnicas de la entrevista que lo vi es ser empáticos con el paciente. Y si como psicólogo no logras ser empático con el paciente, pues como se dice coloquialmente, fracasaste como psicólogo, ¿no? Claro. Difícil que puede ser esto, ¿no, Lick? Porque así como, por ejemplo, yo que estoy pasadito de peso, ¿no? ¿Qué te dices para bajar de peso? Pues no comas, ¿no? ¿Qué necesitas para bajar de peso? Pues haz ejercicio. Tan simple está la respuesta que ahí se vuelve la complejidad. ¿Cómo tratas mejor a tus pacientes? Pues sé empático. Pero se queda hasta ahí, ¿no? Mucho tiene que ver con la personalidad de cada uno, porque a veces es difícil encontrar la teoría de cómo ser empático con mi paciente, de cómo ponerme en los zapatos, porque la respuesta está tan sencilla que ahí se vuelve la complejidad, creo yo, o el arte de cada personal de la salud y cómo trata a su paciente. Es muy cierto el punto, porque nosotros cuando estamos en la licenciatura, uno de los comentarios que quizás habremos escuchado de nuestros maestros es, para poder aprender a resolver un problema ajeno, pues tienes que aprender a resolver los tuyos primero, ¿no? Entonces, en mi caso, como terapeuta familiar, no podría sentarme con las familias, decir, ¿saben qué? Pues no se peleen si yo todo el tiempo estoy peleando, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de ese arte, porque nosotros podemos decir con ese orgullo, ¿saben qué? Hemos ido a terapia para trabajar alguna situación, alguna problemática, de manera que se resuelva. ¿Por qué? Justamente este sello, esta calidad de cada uno de nosotros es siempre recordarle y hacer sentir a la persona que nunca se le va a juzgar. Algo que a mí me encanta mucho repetirle hasta 5 veces, 6 veces a la persona que viene conmigo es, recuerde que todo lo que usted me mencione, yo no estoy capacitado para juzgarlo, criticarlo, regañarlo, porque de por sí la persona viene triste, preocupada, y que todavía lo venga a rematar el psicólogo, pues justamente no sería lo idóneo. Yo siempre le digo, a mí me gusta siempre iniciar
Recuerde que cualquier comentario siempre lo voy a escuchar con esa humanidad, con ese respeto y siempre trato de cierta forma, comprender por qué se siente así esa persona. Es decir, si algo que a mí me encanta, al igual que nosotros, es el platicar con otras personas. Te permiten ellos platicar de cómo fue su infancia, las experiencias que ha pasado, y así puedes ser más empático, justamente el comprender por qué esta persona llegó a pensar así, claro, siempre respetando su punto de vista. En el caso, me ha tocado algo frecuente, que la disputa eterna, jóvenes contra adultos. Es que mi papá no me entiende, todo el tiempo me está regañando de que no entiende lo que es un tren, un TikTok y todo esto. Y para el adulto es, no, pues es que estás perdiendo su tiempo en internet, etcétera, ¿no? Entonces entra esta dualidad donde cada uno tiene una postura. Entonces aquí entra la empatía, decir, bueno, comprendo que para el adulto quizás esto de las redes sociales sea nuevo para él. Entonces, en lugar de juzgar, vamos a iniciar y desde la empatía que él pueda comprender a su hijo, pero también viceversa, que el hijo pueda entender que quizás en la época de papá eso no se veía, eso no se escuchaba y que también él creció con una forma de pensar y que obviamente va a tomar un poquito de tiempo que ambos puedan comprender, quizás no un 100%, pero si podemos llegar a un 50-50 de comprender, bueno, él piensa de esta forma, lo puedo respetar hasta cierto punto, que es algo que el psicólogo pues logra con la experiencia, que es algo que hemos logrado lo bueno con el paso de los años y la experiencia.